Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Orgánicos de mi tierra, alimentos sanos, seguros y soberanos. Comer es político y comprar también. Comprá en el almacén de Güemes, Ayacucho 486 y sumate a la construcción saludable. Caldo madre, caldo de huesos de animales de pastoreo cocido a fuego lento. Alimentación real y de alta calidad. Ordenar la alimentación para construir salud, un aprendizaje permanente que nos sana día a día, un abordaje integral y ancestral con Silvina Pardías de Sabia la Vida. Santa Rosita, arte y gastronomía, cursos, talleres, eventos, catas y mucha magia. Camino al Cuadrado en Sierras Chicas, un lugar diferente. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos porque hay algo acá que queremos compartir con ustedes como cada semana. Nuevamente nos visita Carlos Leiva, él es economista, consultor argentino que formó parte del equipo técnico del Ministerio de Economía del gobierno de Perón cuando el ministro era Bergelbar, cuando la Argentina despegó y trabajó profundamente en un proyecto de país para todos, más allá de las identidades partidarias. Con él hablamos de algo que nos preocupa mucho, que es que no nos estamos pensando como país. Y cuando no nos pensamos y copiamos, nos equivocamos. Lo escuchamos. Nosotros estamos no pensando el país para poder emular lo que alguna vez hicimos, porque tuvimos la clase media más grande de América Latina, porque tuvimos el PIB per cápita más alto de América Latina y porque fuimos no solo la París-Buenos Aires de América Latina, sino que también tuviste Rosario, Córdoba, La Plata, las grandes universidades plenas de latinoamericanos que venían a estudiar aquí, no solamente porque era gratis, sino porque era la más importante, y lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo porque no estamos pensando en cómo continuar. Nuestras generaciones previas lo pensaron. La generación del 80 pensó el país. La característica básica de la generación del 80 fue un país pensado. Lo escribieron todo. La obra de Sarmiento mide más o menos, vi la obra original, era un tipo que tiene los incunables, mide más o menos 8 metros, es cierto. Las tapas son duras, las hojas son duras, la letra es grande, pero ese pibe no tenía ni computadora, ni luz eléctrica, y hizo el amor, la guerra, escribió. ¿Qué nos pasó? Y yo creo que nos pasó que dejamos de pensar la Argentina en conjunto. Heidegger decía, lo grave de nuestra época grave es que no pensamos. La Argentina es un país que carece de pensamiento. De verdad lo digo. Sí, sí. No hay una vocación por pensarnos a nosotros mismos. Por pensarnos originalmente, creativamente y no copiando. Bueno, si uno copia no piensa. Obviamente la mejor manera, bueno, yo aprendí de un gran maestro, Jean-Marie Domenach, cuando estudiaba, que la mejor manera de evitar pensar y concentrarte en lo que tenés que estudiar es copiar. Que es una manera de desalentar todas las magias de la imaginación. Claro. Copiando. Bueno, una Argentina que copia todo, perdió la imaginación. Bueno, cuando no creamos, realmente erramos. Ya lo dijo Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar. Pero con Carlos Leiva seguimos hablando, porque hay una concepción, desde nuestro punto de vista, errada cuando hablamos de derechas e izquierdas, y nos parece más interesante hablar de proyectos de países que tienen al pueblo como centro de interés.
las nuevas derechas que proponen. Carlos Leiva habla de esto y también habla de lo que significa un proyecto de país con destino común. Lo escuchamos. ¿Vos qué pensás que piensa la primer ministra italiana? ¿Está a favor de la protección industrial de Italia y el desarrollo de la industria, sí o no? Sí, a favor. ¿Qué piensa Le Pen en Francia? El programa de Le Pen. ¿Qué piensa Trump? ¿Qué piensa cualquier dirigente de la economía occidental en el presente, no hace 10 años? Hay que volver a incentivar la producción local, porque el mundo cambió y básicamente porque la competencia china, que vaya si crea trabajo China, vaya si crea empleo y empleo industrial, ¿no? Está bien, tendrá Alibaba, pero contra una Alibaba tiene 40 millones de puestos de trabajo por año creando. No es un moco de pavo, ¿no? Y todo eso existe porque hay mucha economía en el mundo que se suprimió. El gran impacto fue, que no sé si lo recuerdas, el discurso de Macron cuando la pandemia, que se encontró con que Francia había dejado de producir las batas para médicos, esas cosas que se ponen para las cirugías, que en la época de la pandemia había millones, bueno, no los tenían. Entonces, obviamente, había que relocalizar los procesos industriales en los países centrales. Bueno, lo hizo Trump, pero lo hizo Biden. Biden sancionó una ley que se llama la ley de la lucha contra la inflación, pero es muy gracioso porque es una ley de promoción de la actividad industrial en los Estados Unidos para recuperar la industria del chip, y llegó a tener el siguiente acerto económico. La industria para el uso de baterías a base de litio en Estados Unidos con Biden recibió un subsidio del 100% del capital, o sea, vos ponés $1.000 millones y el gobierno americano te da $1.000 millones para que termines de construir tu planta. Es decir, el mundo va exactamente en la dirección contraria. Fue una moda de hace poco tiempo, pero déjame que te cuente una historia que va a ser muy chocante y me voy a ganar la antipatía del planeta. No creo que lo vea el planeta, pero acá va. Se lo prendí a Antonio Carrizo, a quien tuve el placer de conocer. Y un día dijo algo tan sensato como lo siguiente. Hay muchos chicos, te estoy hablando hace 30 años, obviamente ya no, que están en la calle tirados, con el pelo largo, con unas caras de hippies, felices porque han ganado la libertad. Naturalmente nadie los emplearía como cajero de banco con esa tenure, ¿no? Y si no se dieron cuenta que el sistema, para no hacer testigos de desempleos, lo generó a ellos que sean autodesempleados. Asocialo a lo que quieras. Hay maneras de ver el mundo. Pero a mí la que más me interesa siempre es pensar al revés. Porque uno tiene que empezar a veces cabeza abajo. Con la cabeza parada todo el mundo es muy simple y muy repetido. Copiamos, como vos decís. Y yo creo que eso es grave. La gravedad de la Argentina es que somos unos grandes simplificadores. Lo atamos con alambre. Y lo atamos con alambre, era una capacidad creativa de resolver, pero sí, después quedó el provisorio para siempre. Exactamente. Ese tal vez sea eso. Nicolás del Barco, que es un filósofo cordobés, escribió una carta maravillosa que llegó a un libro que se llama No matarás. Y el tipo dice que hay dos cosas que son centrales para la vida en sociedad. La primera, no matarás. Y la segunda, amar al prójimo. Dice, son dos cosas imposibles, pero son dos cosas absolutamente imprescindibles para una sociedad que pueda existir. Obviamente el no matarás parece que no tiene discusión, creo que estamos... Pero amar al prójimo, o sea, pensar que el vecino de al lado es parte de mi misma vida, no es una cuestión de amor nada más, es el sentido práctico de la vida. Porque de lo contrario la vida se torna imposible, no se puede ver al prójimo. Y nosotros estamos instalados, y no me cabe duda vos que sos una conocedora de la opinión pública, en un discurso donde lo que primero nos viene a la cabeza es el odio y la invención del enemigo. Y eso es algo que nos hemos autoinculcado y de lo que solo podemos salir
con una conmoción interior que alguien tiene que empezar a generar esa catarsis. ¿Y son quiénes? Bueno, los líderes. ¿Qué líderes? Todos los líderes, intelectuales, políticos, académicos. Parece banal, pero es el disparador. Porque Ortega dice, siempre lo repito, la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Bueno, muy interesante, y para seguir repensando, como siempre les decimos, estos programas quedan subidos a nuestro canal de YouTube que les dejamos acá para que lo vuelvan a pensar, nos volvamos a repensar. Me quedo con la frase final de Carlos Leiva: la nación es ese proyecto sugestivo de bien común. En el próximo bloque seguimos pensándonos como país. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Codec Salud. Ciencia y tecnología al cuidado de tu bienestar. Centro especializado en neurociencias aplicadas. Fusión Pro Experiencias. Estrategia y desarrollo. Consultoría integral con mirada humana, técnica e innovadora. Craft. Productos en armonía con tu cuerpo, la naturaleza y la economía circular. Eunoia, cremas hechas con intención a base de grasa vacuna. Segundo bloque de Hay Algo Acá, y en esta oportunidad con la arquitecta Isabel Donato, presidenta de la Fundación Proeco San Miguel. No vamos a los cuentos de la Isa, sino que vamos a hablar de proyectos con los que pensamos cómo solucionar problemáticas de nuestra existencia cotidiana, como en respuesta a esto que hacíamos en el primer bloque de la necesidad de pensarnos. Con Isabel Donato, con un grupo de técnicos, han pensado múltiples soluciones de construcción y de construcción natural para hacer posible soluciones al tema del agua. Del agua en lo que significa la utilización y el verter líquidos cloacales a los ríos. Bueno, hay toda una lógica y una experiencia de fitodepuración que están poniendo en práctica en Córdoba. Escuchamos a Isabel Donato porque ella habla también de políticas públicas y de qué necesitamos como sociedad. Hay políticas, digamos, que regulan y norman justamente la calidad de los edificios. Y hay también, por ejemplo, con respecto al agua, con respecto al ciclo del agua y el cuidado del agua, que no solo es el hecho de cuidar el agua porque hay lugares de sequía donde hay poca agua, lugares que hay mucha agua y dicen, bueno, no me importa nada, el agua la tiro y listo, la estás tirando contaminada. Digamos, pasó por tu casa, la contaminaste en la cocina, en el baño, en todos los lugares, y después la largás al ambiente, sea, digamos, al subsuelo, digamos, donde no lo viste, pero lo mismo están contaminando la tierra y contaminando las napas, o en el volcamiento a corrientes de agua expuestas. Y esa contaminación ambiental está haciendo una tragedia. Mirá lo que pasa en Carlos Paz con el lago San Roque. Y ahí ves, con respecto a las políticas públicas, un juez dictaminó por un amparo que hizo una organización ambiental que eso no podía seguir siendo y determinó con plazos y todo que eso tenía que terminar. Entonces, para eso hay tecnologías muy simples que son justamente basadas en procesos naturales, como por ejemplo la fitodepuración, que consiste en que determinadas plantas comen todo lo orgánico que hay en el agua y el agua sale depurada, y esas tecnologías fueron
llevadas, no solo estudiadas, digamos, sino que incluso llevadas a ordenanzas. La primer municipio que fue en Córdoba, que es una ordenanza al respecto, fue Villa Ciudad Parque, ordenanzas que fueron amparadas y promovidas y apoyadas en lo que era capacitación, el curso y desarrollo por el Ministerio de Ambiente y Economía Circular en su momento, que ahora tiene esa otra repartición, pero tiene el mismo lineamiento, y se fueron multiplicando esas ordenanzas en toda la cuenca del dique de los Molinos, en muchos municipios y comunas, incluso en Sal Si Puedes, donde yo vivo, también al amparo de todo lo que fuimos haciendo de capacitación y promoción, se hizo una ordenanza justamente este último febrero, de fitodepuración fundamentalmente y otros sistemas naturales para no contaminar las napas y los ríos. El Colegio de Arquitectos, el IAS, el Instituto de Arquitectura Sustentable al que yo pertenezco, ha trabajado mucho en este tema y ha trabajado en el desarrollo tecnológico de estos sistemas de fitodepuración, tanto horizontal como vertical, que ahora se usan más en edificios y en conjuntos habitacionales, y eso está tomando ya un cariz científico que hace que empiecen a interesarse los organismos responsables, como el APRI, que fija el grado de contaminación o no que puede tener el agua residual para ser volcadas a los ríos o a espejos de agua. Y eso es todo un trabajo conjunto de orden técnico, de investigación y de aplicación. Estos sistemas de la fitodepuración, por ejemplo, se iniciaron en Europa, pero principalmente se desarrollaron en Alemania, y aquí en Córdoba, en el año 90, 94, esos años, con participación de la GTZ alemana, se hizo un convenio del gobierno con la GTZ alemana y vinieron técnicos y hizo todo un proceso de desarrollo en ese periodo que yo participé, justamente haciendo un albergue para 100, una planta fitodepuradora para un albergue para 100 personas, que cuando se tomó la muestra final, dijeron, bueno, esta agua se puede beber directamente, de la forma que el agua había salido. Y ahora, por suerte, se ha retomado esto también en un proceso, digamos, sinérgico, de tipo gubernamental y de tipo de las universidades, de las instituciones como el Colegio de Arquitectos y de los profesionales y las personas que quieren ese tipo de soluciones basadas en la naturaleza, que son económicas, que son factibles y que se pueden hacer tanto en una casa como en un barrio. Como contaba la arquitecta, hay experiencias a nivel internacional y en Córdoba. Y en Córdoba la experiencia no es de estos años, sino que es una trayectoria de más de 20 años. Hoy se necesita que haya una ordenanza que facilite estos procedimientos para que recuperemos el río Suquía, no solamente en su esplendor visual, sino también en la sanidad de sus aguas. En el próximo bloque, una nueva participación en nuestra comunidad que nos abre una mirada a la alimentación consciente. Yogures Kraft. Seguimos haciendo grandes innovaciones e inversiones que mejoran la calidad de vida de todos nuestros vecinos. EPEC puso en funcionamiento el Centro de Control Inteligente del Alumbrado Público, una infraestructura única en el país que automatiza el encendido y apagado de las luminarias y monitorea la red en tiempo real para detectar fallas y resolverlas con mayor rapidez. Gracias a este centro ya hemos gestionado la reparación de 13.000 luminarias. Además de mejorar la eficiencia energética, este sistema permitirá conectar progresivamente a otras ciudades del interior. El Centro de Control Inteligente pone a Córdoba a la vanguardia en tecnología y gestión urbana, pero sobre todo marca el comienzo de un proceso de transformación que ya está mostrando resultados concretos para los vecinos. Estamos llevando a cabo un plan de inversión histórico en innovación y modernización. En nuestra ciudad capital y en toda la provincia, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Fundación Proeco San Miguel, 25 años trabajando por la sustentabilidad y la solidaridad. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino. Tercer y último bloque de Hay algo acá, y como les adelantamos, vamos a contarles de qué se trata los yogures Kraft. No solamente se han incorporado a la comunidad, sino que ya largamente han acompañado este ciclo de Hay algo acá y distintas propuestas saludables. Los yogures Kraft son una propuesta que es más que un yogur natural. Es una iniciativa que procura integrar un sinnúmero de prácticas conscientes a la hora de producir, porque respeta profundamente el trabajo de los productores y de la economía regional, haciendo que no solamente sea un producto de hipercalidad el que consiguen con la leche, sino que sea cuidada la forma de hacerlo y cuidado los trabajadores y la tierra que lo produce. Este es el primer paso por el cual para nosotros es un emprendimiento fundamental, porque cumple con esto de cuidar el ciclo vital, de producir respetando la tierra, el trabajo y el alimento en los tiempos que la naturaleza nos enseña. Porque el yogur es un producto que nos propone ser pacientes, esperar que fermente. Nos devuelve el tiempo natural de las cosas. Frente a un mundo vertiginoso que nos propone que todo ya, tomarte un yogur Kraft es como parar la pelota y tomar conciencia que alimentarse es mucho más que incorporar alimentos, que tiene que ver con nutrirse en clave de alimentar todo nuestro sistema. El yogur es fantástico para la microbiota, pero también es fantástico para reconectarnos con lo esencial, con los tiempos, con los ciclos que nos enseña la naturaleza. Por eso los yogures Kraft son parte de esta comunidad y la invitación es a que los prueben. Es delicioso. Tiene varias presentaciones, hacen yogur griego. Lo fundamental está hecho de leche y tiempo para que fermente. Sin aditivos, sin conservantes, sin ninguna cosa que haga que no sea un alimento real. Por eso su etiqueta es limpia. Lo único que tiene es leche entera de vacas Jersey, fermento de cultivos lácteos, sin conservantes, sin aditivos. Las vacas Jersey tienen la capacidad de producir una leche que es mucho más amigable al intestino nuestro, es más rica en nutrientes. Así que la propuesta es que los consigan, que los tomen, que los prueben, que los incorporen a una dieta sana. En Córdoba Capital están en un montón de almacenes naturales, como con nuestros amigos de los orgánicos de mi tierra, en Güemes, en Bolívar 480, y también en Natural Market, en Boulevard San Juan 300 y pico. Lo googlean, lo encuentran, lo compran. Bueno, y esto es para que se recontratienten más, porque miren esto. No hay forma de que esta cremositud tenga manera de explicarse más que la vean. Y la prueben. Gracias, Bea querida, por este compromiso que asumiste hace muchos años en Los Cocos y que sigue creciendo. Desde acá, nuestro apoyo para que se siga expandiendo el sueño. Bueno, llegamos al final del programa. Una vez más les agradecemos por compartir este espacio que busca reencontrarnos con lo mejor de nosotros mismos como pueblo. Hasta el próximo programa. Gracias.